Y no se queden pues en ver el estudio como un mero resultado, como notas, ¿no? Pasivos, ¿no? Pasivos, es una forma notas, pasiva. y si está desaprobado, pues lo lleva a una academia que lo nivele, o por último, contrata un profesor particular para que lo apoye en la casa, ¿no? Pero ellos no se sienten comprometidos, no se sienten involucrados. No hay un trabajo de Equipo. Al no haber trabajo de equipo, la parte afectiva y la parte emocional, porque no hay pues lo que los gringos llaman el one-to-one, el face-to-face, que es el coaching. Al no tener a papá y mamá, me siento solo, la parte afectiva y emocional Bloquea también, ¿no? me bloquea, ¿no? Entonces no tengo aliento, nadie me motiva, no hay estímulos. Entonces todo ya crea una problemática en los chicos, que muchos de ellos están pasando esa problemática, ¿no? Claro, estamos hablando de que de alguna manera promover todo esto, de alguna manera va a hacer que la responsabilidad surja, digamos, ¿no? Es como que, ¿no? Un poquito lo que está proponiendo es eso, ¿no? Que la responsabilidad nos enseña con ejemplos, ¿no? Como digamos, como en términos como un libro, digamos, ¿no? Sino con formando ese tipo de personas, digamos, ¿no? Formando... Claro, con acciones, con ejemplos, Y con ¿no? reflexión, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Para Así qué? es. ¿Por qué abro los ojos todos los días Que ante el mundo? automáticamente de esa manera el niño va a ¿Por empezar qué? a querer hacer su tarea, va a empezar a querer estudiar, va a empezar a... ¿no? Claro. Y eso es lo que quiero decir. Pero claro. eso implica un plan de vida. ¿Cómo es eso proyecto. del plan de vida? ¿Puedes explicarlo un poquito mejor? Pues un plan de vida implica trazarse metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero Con el hijo. Con el hijo, claro, porque es un trabajo de equipo. No es mis objetivos en mi negocio, en mi empresa, ok. No, con mi hijo. Establecer eso. Planificar eso. Tener un programa. ¿Puedes dar un ejemplo ¿no? de eso para que quede más claro para los padres? ¿A qué se refiere exactamente con un ejemplo? ¿Cómo sería un plan de vida, por ejemplo, de una familia Ya, X? ok. Un plan de vida podría ser en el aspecto organización del estudio, ¿no? Voy a darles algunos tips. Dentro de mi plan de vida yo quiero crear un clima familiar que propicie el estudio, ok, le voy a dar algunos tips. Primero, un lugar fijo. El chico tiene que tener un lugar fijo para estudiar. 2, música clásica barroca, porque la música clásica barroca estimula la inteligencia y el aprendizaje. Pero va a depender, eso va a depender si al chico le gusta estudiar con música. Yo me acuerdo que sí. yo no podía, Claro. me desconcentraba es que mucho. Si tú lo haces desde el infantil, desde la barriga, digamos. la barriga, desde el vientre materno con la estimulación temprana prenatal, desde inicial lo formas eso, el chico pues no va a pasar lo que pasa hoy día, que están con quismanía y están en eso, ¿no? Pero es parte de la adolescencia. Está bien, pero cuando es estudio y lectura, yo no te digo que no escuches tu música, el rock, pero si vas a estudiar y vas a leer, en ese momento, música clásica. O nada, pero mi opción nada. no va a que O a nada. música clásica o kiss, O nada. sino Entonces estamos hablando de un ambiente, ¿no? Claro. Un lugar de estudio, música clásica que propicia la concentración y el buen estudio, una mesa limpia de trabajo, luz blanca, un atril para que ponga el libro, por ejemplo el atril. ¿Quién lee con atril? Yo hago mi meditación con atril. La pongo ahí para poder Entonces, eso sentarme. es el atril, un pequeño mueble de madera que permite colocar libros y papeles abiertos, te sientas Paradito. cómodamente, porque si pones el libro en la mesa tienes que agacharte, ¿no? Un corcho pizarrín para que ponga sus horarios, sus comunicados del colegio, Su oficina. un pequeño estante o librero donde tenga su biblioteca de él, biblioteca personal, no la biblioteca familiar, donde él tenga su plan lector, tenga sus cosas, ¿no? Entonces, estás propiciando un ambiente adecuado que motiva. Ahora, un horario también, hay que gestionar el tiempo, ¿no? Y gestión del tiempo significa 3 cosas. 1, agenda, el día a día. 2, horario de estudio semanal. Y 3, un planificador mensual. Si el chico tiene la agenda, el día a día, tiene el horario semanal y tiene el planificador mensual, el Activities Planner, y mensualmente ve el ritmo de proyectos, trabajos, y tú tienes una copia en tu oficina de ese planificador y de ese horario, y tú en la oficina estás llamando para monitorear, no para criticar, no para acosar, no, sino como estás, hijo, a las 5 tienes sociales, sí papi, muy bien, ¿te estás organizando bien? Sí papi, ok, cuando llegue a casa hablaremos de sociales. Equipo. Y no estás asustando como amigo, porque ¿quiénes son los mejores amigos de los hijos? Los padres, Los por padres. siempre. ¿No? Los La padres otra, por siempre, la, no la me otra programa. actitud es que llames y digas ¿qué estás haciendo? Más tarde llego a casa. Entonces asustas, reprimes y no desarrollas un ambiente
de amigos, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. Tú me estás diciendo cómo aplicarlo ya, el know-how de su oficina, el monitorearlo, el estar impulsándolo, apuntalándolo. Pero sin crear Apuntalando, sin crear claro. dependencia, porque Dependencia, muchos sí. padres cuando me escuchan en conferencias me dicen, tú estás promoviendo la dependencia. ¿Por qué estoy promoviendo la dependencia? Que yo tenga el horario de mi hijo y yo sé el ritmo de estudio de mi hijo en la semana no es dependencia. Yo tenga el planificador de mi hijo y sepa qué proyectos... Digamos, dejándole la cuerda bien larga, no poniéndole la cuerda Lo que así. decía el papá de Bill Gates, dos cosas en la educación de Bill Libertad Gates. y no. Libertad Sí, claro. y disciplina. Sí, ahí está todo. Esas dos, promover esos dos te da una Como dos cultura columnas, de dos emprendimiento, una cultura de aprendizaje. Ya, mi pregunta es, pero ¿cómo, aparte de eso que me parece muy aplicable, cómo le incentivo el hambre por saber a mi hijo, el hambre por conocer? Porque creo que ese es el kit para tener amor al estudio. Una de las razones es convertirte en un animador de la lectura. Tenemos muchísimos libros para niños. Preciosos. ¿Qué deben hacer los padres? Hay plan lector hoy día en los colegios, tanto privados como estatales. El gobierno ha promovido el plan lector. Y yo no sé si se hará bien o mal. Pero, ¿qué deben hacer los padres? Mi hijo va a leer Julieta y los bosques de olivos. Papá y mamá tienen que leerlo antes. Claro. O leerlo con él. Antes. Para que después cuando vayas con él, converses con él sobre la trama, sobre los personajes, y el chico diga, caramba, mi mami está enterada, Claro. mi mami lo ha leído. O sea, ¿Qué desarrollar un estás hambre por la haciendo? cultura Estás también, ¿no? motivándolo. Es decir, los fines de semana, los domingos ir a Crisol y ahí hay una sala de lectura, hay narradoras de cuentos, entonces el domingo de la mañana el niño va a Crisol, escucha cuentos, tiene una sala inmensa para leer, estás promoviendo la lectura, conocimiento el de la hábito de lectura, lectura, el gusto claro. por la lectura. Y te Claro. conviertes en un animador de la lectura. Ese es un tip, convertirte en un animador de la lectura, para que tu hijo mañana tenga el hábito de la lectura. Hoy día este país no se lee o se lee muy poco. O si hablan de la señora de Cao, de repente comenzar a investigar quién es la señora de Cao. Claro. ¿No? Como, La ahí única te estás refiriendo como jefa mujer. contextualizar, ¿no? Un momento hay un problema mundial, un tema mundial, Claro, ¿no? Puedes claro. en ese momento Esta también mujer aprovechar para reinaba investigar. y dirigía, y solo tenía 22 y años. tenemos el Descubrir esa internet magia. para que con tu hijo entres a internet, a Google, Investigar Yahoo, juntos. Altavista, para investigar juntos. Tu hijo está estudiando la ecología. Hijo, vamos a internet, a Yahoo, ¿qué cosa hay de la ecología? Vamos a Google, ¿qué hay de la ecología? Estás haciendo un trabajo de equipo. Estás cambiando paradigmas, estás cambiando modelos mentales, estás trabajando bajo una cultura de aprendizaje, estás respondiendo a esta economía del conocimiento, esta sociedad del conocimiento, que Peter Drucker lo dice en todos sus libros. Y Peter Drucker, en un libro titulado La sociedad postcapitalista, dice lo siguiente: este gurú del manager, este profesor de escuela de posgrado, uno de los mejores profesores de escuela de negocios, Peter Drucker dice, hoy día en la vida no interesa tanto que acumules certificados, títulos, ¿no? Lo que interesa es que formes una disciplina en el aprendizaje. Maravilla. Eso es. Claro, porque en verdad Eso que es, porque sirven eso los es para- títulos, ¿dónde te lo vas a llevar? Eso es Si para no- toda la vida. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que entender los padres, tomar conciencia de eso. Claro. Ponerle voluntad, perfecto, pero ideas claras, paradigmas modernos, cultura de aprendizaje, que mi hijo estudie con música clásica, que use el atril, que tenga un horario planificador, que sea Involucrarnos, creo que metódico, sí. Creo que la idea es Yo creo que involucrarse totalmente y no eso, sermonear, sino en ejemplos y en trabajo en equipo. vivirlo, Muy bien. ¿no? Actuar con él, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Claro. Gracias A por gusto. la invitación. Sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Muchísimas gracias a usted.